Soy David Molina, el Mico, y esto es ¿Usted qué? El podcast. Aquí hablamos de todo y lo conectamos con la terapia. Aterrizamos la espiritualidad para que experimentemos todo. Quiero que esa multitud que nos habita siempre se sienta acompañada. Conversar, siempre conversar. ¡Hello! ¿Usted qué? Todavía no lo va a decir usted qué porque ya me dijo que era una pregunta que le daba mucha dificultad responder. Muy feliz, yo muy feliz acá con los invitados que voy a tener hoy, eh, porque por esas cosas de la vida, como todo se cuadra, los invitados que tengo hoy van como por la misma línea, muy psicólogos, mucha transformación personal. Entonces, pensaba para comenzar que trato siempre como de hacer ahí como un intro, una reflexión, y es que todos buscamos un lugar en el mundo, ¿sí? Y gran parte de encontrar lo que ahora, que a mí no me gusta, pues que está súper común que hablar del propósito, no me gusta, usted sabe, creo que le dije, pero me parece muy importante porque creo que el acercamiento debe ser que todos buscamos un lugar en el mundo. Y muchas veces la transformación de uno, del ser y de lo que vos haces, que es ayudar a un montón de personas a que se transformen, a que de alguna manera se encuentren. Creo que lo que haces y lo que creo que debe ocurrir es que tener un lugar, vos le das un lugar a las personas. También cuando estás atrás haciendo consulta, mira que al final lo que el paciente busca es que le demos un lugar, ¿sí? Independiente del conocimiento, independiente de la dulzura con lo que lo atendas, la transferencia que crees. Yo creo que lo que logramos muchas veces, si lo hacemos bien, espero, es darle un lugar al paciente, darle un lugar al otro. Pero si lo llevamos a la vida, eh, la transformación comienza cuando vos tenés un lugar y entendés el mundo, si lo puedes entender, o del mismo lugar que has tenido, que te has buscado, o del lugar que te han dado, Ok, ¿sí? Entonces, así quería comenzar. Tenemos hoy a Lorena Vargas. Te admiro mucho, te lo digo de una vez. gracias. Te venía admirando hablando poco y ahora que hemos tenido la fortuna de hablar mucho más, te admiro cada vez más. Gracias por darme un lugar en tu vida, darme un lugar. Espero haberte dado yo un lugar cuando he tenido que Sin duda. dártelo. Y pues bueno, ¿usted qué? Cuente a ver usted quién es. Gracias por estar aquí. Contame a ver. Bueno, me parece muy bacano haber arrancado así porque creo que lo que dices del lugar en el mundo, yo creo que uno nace con un lugar en el mundo. Ok. Creo que de alguna manera se olvida de ese lugar Ujú. y creo que ahí es donde está el cuento y es volver a encontrar ese lugar. Y también pienso que la vida es como un colegio en el que la idea es volver a encontrar ese lugar. Ok. Em, Cuando las personas llegan, no sé, o a consulta o a algún retiro, alguna experiencia, es, venga que no he encontrado ese lugar, ¿cómo lo encontramos? Ayúdeme a encontrarlo, ayúdeme a ver por dónde puede ser. Y es muy teso porque hay momentos en los que para uno externo es muy claro las habilidades, las fortalezas, las debilidades y el otro no los ve, porque siempre es más fácil ver la Ok. paja en el ojo ajeno, pues. Ok. Pero me parece también interesante este punto como del lugar en el que me han puesto o me he puesto, Ok. ¿sí? Porque yo creo que de alguna u otra manera, sí, el contexto te pone en un lugar, pero también creo que tú diariamente escoges estar en ese lugar. Oh, bien. Bueno, ya dijiste que había talleres, ya dijiste que había consulta, pero conservando la metáfora inicial del lugar. ¿En qué lugar estás hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Usted qué? Qué buena ¿Qué pregunta. estás haciendo hoy? Bueno, em, en realidad a mí me gusta aprender con gente, Aprender con gente. trabajar con gente. No me Ok. gusta trabajar sola. Ok.
no me gusta ni a trabajar ni a aprender sola. Ok. Y yo creo que al final, tanto las personas que van a la experiencia como las personas que van a consulta, para mí son escenarios de mucho aprendizaje. Ok. Y hay veces incluso que salgo de una consulta y digo, pucha, este paciente no sabe lo mucho que me enseñó hoy. O sea, creo que la consulta de hoy fue para mí, no para él o para ella. La mayoría de las veces creo que somos poco conscientes de lo bidireccional que es esa relación. Entonces, Pues así nace, ¿no? ujú, Nace con la idea de poderle ayudar a revelar al paciente lo que tiene guardado en su inconsciente y que a partir de esa revelación, pues crecemos los dos. así es. Bien, Pero lo tienes tú claro como terapeuta. sí, claro. Paciente no sabe lo mucho que te va a enseñar. Sí, Entonces, esa parte es súper bonita porque al final, y es, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que a veces estoy con problemáticas en mi vida y me llega un paciente con ese tema. no, pero por Pero, supuesto, si uno está, pero es que lo dijiste hace un rato, que la vida es como un colegio, lo voy a tomar. ujú, Hay una postura, digamos, espiritual muy importante y es ver la vida como alumno siempre. Y yo creo que si uno se mantiene ahí, a ver, la consulta es un espacio donde vos tenés que liderar, hay un encuentro jerárquico en donde obviamente vos le tenés que dar contención a un paciente porque y él debe sentir que tú lo estás conteniendo, jalando si se quiere, pero si vos tenés clara la postura de alumno, ¿sí? Pasa lo que vos estás diciendo, en 4 o 5 pacientes de la semana te puedes dar cuenta también eso que está, que tuyo hay ahí. claro, que tiene Sí, que ver hay, contigo. pues es que hay un inconsciente colectivo, tiene que ver contigo. O sea, y generalmente en algún punto, si estás como alumno, lo puedes ver y dices, esto también es para mí, venga a ver. ¿Y cuántas veces uno en la devolución al paciente se está devolviendo a uno también? Sin duda, ¿Sí? sin duda. Y es muy teso porque a veces hasta se acumulan, ¿no? ¿Sabes cómo? O sea, cuando uno no se quiere dar cuenta, igual, todo se está haciendo loco, llega otro paciente con el mismo tema y es como, ok, ya no te puedes hacer el loco. Incluso esta semana vi una persona y me decía, desde que hice la experiencia contigo, no puedo desver las cosas. Mm, Ya no me puedo hacer la loca, no, no puedo desverlo, no hay como, pues es que una vez no te ves, no preocupes. puedes desver. Exactamente. Bien, háblame del otro lugar. Ya has hablado de tu lugar como psicoterapeuta, que yo sé que además juntas un montón de cosas ahorita también si querés, pues porque qué bueno que también te digan, me gustó su vibra, quiero cita con ella. Además porque involucras, bueno, ahorita lo contaste, enneagrama, una cantidad de herramientas de exploración y autoconocimiento. Hablemos de ese otro lugar que también nombraste, que son los talleres, Ujú. que a mí me inquieta mucho porque abundan, ¿sí? Sin O duda. sea, ya la gente va más a talleres que yo no sé qué cosa, y evidentemente eso no es una práctica terapéutica dura, es más bien una práctica blanda, donde vos tenés una cantidad de experiencias reveladoras que después tenés que ir en lo posible a poner en algún lugar, un uno a uno, etcétera. Pero podría decir que tu trayectoria avala, ¿sí? Que no es un taller del montón. Sí. Contemos, contá. Mira, Awakening, yo empecé en ese cuento muy, muy chiquita. Pero es que Tenía sos, 16 pero es que años. sos una chiquita. Tenía 16 años cuando arranqué y para mí fue la posibilidad de ponerle palabras a lo que incluso en terapia no había podido. Wow. Porque creo que es un espacio en el que no hay cómo no encontrarte contigo. O sea, no tienes celular, estás en silencio, 3 días metidos en una finca, con naturaleza, no hay pues no hay Instagram, no hay cómo evadirse. Entonces, para mí fue demasiado claro, la necesidad que tenía de ponerle palabras a muchas cosas. Ok. Entonces, desde ahí
arranqué y dije, ok, listo. Me di cuenta la importancia que tenía expresarlo, pero de alguna u otra manera también explorarlo, porque muchas veces estaba ahí, pero yo ni sabía que estaba ahí, ni entendía qué era, ni... Eso te fue como envolviendo, Sí, ¿no? me fue envolviendo, pero para mí lo clave era que fuera una vivencia, Ok. porque hay libros buenos. Hay libros buenos de Sí. enneagrama, hay libros buenos de, no sé, de estas, de cualquier literatura que tú quieras, hay libros buenos. Sí. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y sí, atravesarlo por la Por la experiencia. experiencia, por el cuerpo, por la Ajá, vida, en ajá. realidad. Entonces, que fuera una experiencia que te llevas puesta, para mí era clave. Mm. Vení, y yo le tengo recelo Ujú, porque me parece que en ese tipo de experiencias colectivas, indudablemente se colectiviza el síntoma, ujú, ¿sí? interesante. Que no está mal. Ujú, Digamos, yo creo que hay un montón de experiencias donde el síntoma se vuelve colectivo y creo que está bien y funciona, pero ¿cómo lo manejas? O cómo, porque mira, vos llegás con ganas de, con una intención de ponerle palabra a cosas tuyas, pero estás liderando un taller con, no sé, 20, 30 personas. ¿Cómo has sido capaz de separar tu síntoma ujú. del síntoma del otro y de la colectivización de ese síntoma que además es parte de lo que debe pasar? Porque si ustedes no logran que hayan síntomas que se vuelvan colectivos, quizás se dispersa el ejercicio, ¿sí? Porque es un Sí. ejercicio grupal en donde Ujú, todos van a cenar a la misma hora, todos ujú. van a, o sea, hay como unas reglas que entiendo porque me parece que es muy, muy, muy importante, pero ¿cómo lo logras? Desde lo que para vos a tus 16 años, bajo la sombra de dos personas muy experimentadas haciendo eso, ¿cómo lograste escuchar esa voz de esto es mío, esto es un síntoma colectivo y además irte convirtiendo en lo que te has convertido? Mira, el comienzo era muy difícil. Sí, Al comienzo, al comienzo tenía un nivel de sensibilidad tan alto que era casi imposible ok, para ti. para mí. Quedabas destruida. O sea, el otro lloraba y yo lloraba. O No. sea, al comienzo para mí fue muy teso esa parte porque yo decía, tengo que ir cogiendo callo. Tengo que ir cogiendo callo porque, pues si no, va a ser imposible. Y creo que hubo dos cosas muy importantes. Una es el tema del silencio, Ok, porque cuando tú estás en silencio no tienes la posibilidad de indagar tanto sobre la vida del otro. ok, Que entre ellos estén en silencio es clave ok, porque te da un escenario de reflexión en la que puedes decir, ok, listo, te hace esta pregunta, sí, puede tener que ver conmigo, pero que no tengas como que chismosear de la vida del otro hace que no te pongas en ese lugar en el que compartes el síntoma. ok, O sea, hay preguntas que son para todos, pero cada uno lo responde de forma individual. O sea, que sea un espacio que es grupal, pero el trabajo sea individual, ayuda mucho. ayuda. Ayuda mucho. Hay escenarios en los que es imposible, o sea, es decir, no sé, cuando un participante cuenta algo que o a mí también me pasó o estoy viviendo incluso también, a veces ese doble clic hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo y es como recordar que de pronto esto es hasta impopular, pero recordar que Entremos a lo impopular, por favor. ese espacio, sí, yo lo tengo cada mes, ¿me entiendes? Pero yo lo tengo una vez en la vida. Claro, claro. Entonces, ok, listo, esto me movió, lo llevaría a terapia después. Bueno, te diría que dijo impopular, ya Métase a lo me dio impopular. permiso, metámonos a lo impopular. A mí me parece, opinión impopular, eh, creo que ya empieza a pasar con la terapia, Ujú, y es que ahora es muy popular decir que vas a retiros y que vas a ujú, terapia, ¿sí? Porque, porque yo no sé, yo tengo 42 años, hace, no sé, 20 años que iba a psicólogo, sí, María Cecilia fue mi primera psicóloga,
claro, uno pensaba, si yo digo que voy a psicólogo, va a venir el estás loco, ¿qué te pasó? Y honestamente, yo creo que varias veces acá lo he dicho, a mí todo ha estado bien, yo no hago esto porque caí al fango y entonces, no, yo hago esto porque me parece que es importante ayudar, porque se me da, la vida me encontró como con la posibilidad de formarme como terapeuta, etcétera. Pero pienso hoy, en este momento, que aunque no sea muy popular, no estamos en Argentina en donde todo el mundo va y se analiza una vez a la semana, las redes sociales creo que han ido aportando que la gente es como, ay, sí, hay que ir a terapia, no sé qué, pero creo, impopularmente, que se volvió un dispositivo de aceptación. Creo que la gente dice, mira, sí, yo voy a terapia, y el otro va a decir como, va a terapia. Voy a talleres de transformación personal o ya ahorita para que hablemos ahorita más de awakening, pero creo profundamente que hay un desconocimiento de que es que hay que saber ser paciente, o sea, hay que ir y pensarse, ¿sí? Hay que saberse pensar, hay que saberse derramar en la consulta, hay que llegar y decir, la gente se espanta cuando yo digo que yo voy a cita, ¿sí? A que yo me analizo, la gente es como, ¿Lo necesitas tú también? ¿Cómo pero así? por supuesto, y yo no llego como un terapeuta, yo llego como un pendejo más que a veces no tiene ni idea qué hacer con su vida. Entonces creo que se ha vuelto como un dispositivo de aceptación y creo impopularmente que como eso se vuelve popular, la gente no lo toma con la seriedad que requiere. Dicho esto, en la experiencia tuya, sobre todo de Awakening, de los retiros, a la gente le cuesta eh, adaptarse a lo que tiene que ir a vivir, porque yo sé que hay empresas que los mandan, entonces yo ya me imagino, no, nunca he ido a lo que ustedes hacen, pero ya me imagino a gente como bueno, ¿y cuándo me van a decir cuáles son los 4 pasos para vivir mejor? Y no hay 10 tips para, ¿sí? ¿Cómo ves la gente respecto a eso? ¿Cómo ves la gente en la disposición frente a lo a transformarse? Que es una cagada, o sea, no es ir y ya. Bueno, para una pregunta impopular, te voy a dar una respuesta impopular. Gracias, Lorena Vargas. Y en realidad tengo varias cosas para decir. Una es, la gente cree que esto es color de rosa, ¿no? Como es una moda bonita, venga y trabajémonos y abracémonos, todo va a estar Abrazoterapia. bien, divino, espectacular. Y cero que es así. O sea, cero que es así. De hecho, pues como que es un aspecto de la vida que está súper romantizado y es, venga que la vamos a mover todo. O sea, la realidad es, venga que vamos a rebuscar mucho. Ujú. Incluso, yo no Métase, sé, métase. o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de este tema freudiano, que era cuando tú te metes en la vida tan íntima del paciente, tú tienes que estar preparado para que él te vuelva un puño. Claro. Y eso es lo mismo que pasa en Awakening. Mm, Y es, la gente no está lista para que la cuestionen tanto, muchas veces. claro. Y es interesante lo que sale de ahí porque hay dos posibilidades, gente que la está pasando mal y es como, bueno, ya vengo con la cabeza abajo y lo que tenga que salir, que salga. Sí, Y otra persona, por ejemplo, no sé, de alguna empresa que es, ay, eso es muy chévere, vaya, 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 y no se imagina que la va a mover tanto, en realidad, que la va a cuestionar tanto, que la va a confrontar tanto. mm, Y es muy interesante porque suena muy loco, pero en 3 días te das cuenta de la importancia que tiene la confrontación. claro. Y aquí te voy a responder con una historia. Amo las Vaya. historias. Y es, había una vez un maestro y ese maestro iba a una canca. Una canca es un lugar donde en Oriente la gente va a tomar sus enseñanzas. Y uno de sus alumnos le dice un día, maestro, usted todos los días viene y nos cuenta la misma historia. Y por un lado,
ya estamos aburridos de la misma historia. Y por el otro lado, ni siquiera la entendemos. Y el maestro le dice, ¿te gusta el durazno? Sí, sí, maestro, ¿sabes que sí? ¿Quieres un durazno? Bueno, maestro, sí, gracias. Maestro, va, trae el durazno. ¿Te gustaría que te lo lavara? Bueno, sí, maestro, muchas gracias. Va, lava el durazno. ¿Te gustaría que te lo pelara? Sí, sí, maestro, gracias. Va, pela el durazno. ¿Te lo pico? Sí, gracias, maestro, lo pica. ¿Te lo mastico? Y ahí se acaba la historia. Claro. Y eso es lo que pasa tanto en espacios como Awakening y en espacios como Consulta. Y es, el otro va con la expectativa que le mastiques. Sí, sí, sí. Y hay un punto en el que le puedes hasta picar el durazno si tú quieres, pero el que se tiene que encargar de masticarlo es él o ella, pues. Pero creo que ahí es donde no está la conciencia. Y es un poco lo que decías, estos son los 4 pasos para ser feliz mañana. Y es como esa expectativa de voy a ir a que me den ese paso a paso. Sí. Y es, incluso muchas veces ni siquiera vas a que te den respuestas, sino que te hagan buenas preguntas. Maravilloso. ¿Sabes qué? Para continuar quizás por una línea impopular, eh, yo creo que hay un afán muy grande socioeconómico Ujú. de que te lo mastiquen, ¿sí? Pues no sé, nace eh, todo el movimiento cognitivo-conductual nace como una respuesta a no hagas una terapia psicoanalítica de 3 años, 10 años, sino que yo te voy a decir ya, no sé, La solución la express. solución. Sí, sí, sin ánimo Sí, sí, sí. de hablar mal de una rama a la otra, porque pienso que la magia siempre está en la mezcla, pero creo que sí hay todavía mucha información socioeconómica de, pues, como de ser productivos y en la productividad tú no te puedes sentar a pensarte. Que ahí me parece que la iniciativa de ustedes, ahorita quiero que hables más, me imagino que se puede de Awakening, cómo Sí, claro que funciona, sí. cómo lo hacen, porque el hecho de que ya sea, digamos, retirado de la ciudad, que sea 3 días, que sea tan inmersivo, me parece que ya le apuesta justo a lo que decías, y es aquí no te vamos a masticar nada. Que ahí es donde yo digo, ojalá la gente, a ver, creo que nadie se quiere preparar para las cosas, Ujú. ¿sí? Creo que ya casi nadie quiere prepararse a profundidad a cualquier ámbito, pero me imagino en unos años un awakening donde la gente llegue más preparada, porque entonces su nivel de transformación va a ser todavía mucho más grande, ¿sí? Y me parece que ahí tiene que haber pensamiento muy crítico como esto, nos podrían tirar tomates, no nos vamos a volver virales por lo que quizás muchas veces digamos, pero proporcionar una porción de pensamiento crítico, incluso desde las vivencias de cada uno. O sea, mira, vos sos muy joven, tu carrera es grandiosa en este sentido y está atravesado por vos, ¿sí? Entonces me parece que ahí es donde lo impopular se vuelve crítico y creo que de alguna manera puede sumar. Mira, yo creo que hay dos puntos también importantes y es, por un lado, y vuelvo un poquito a la pregunta anterior del tema del dispositivo, y es, yo creo que en este momento que la gente necesita tantas respuestas Sí. y respuestas en las que está poco dispuesto a profundizar, Ujú. siento que hay como una atmósfera de un ego espiritual que me parece patética. Ay, no, pero es horrible. Y es Y un turismo espiritual, totalmente. gracias. Y al final es muy loco porque yo tengo uno de mis grandes maestros de la vida que dice, la información no te hace mejor, pero te hace más responsable. Sí. Y más responsable de ti, de nadie más. O Mm. sea, no te hace más responsable de
ver que, no sé, que tu pareja se equivoca, que tu papá se equivoca, que tus amigos la embarran, es un rollo de ellos. Ujú. O sea, la información, y creo que también desde ese lugar, y una de las cosas que he tenido como aprendizaje porque he vivido es cuando uno aprende algo bacano, una información le hace sentido, como que el impulso es compartirlo con el mundo, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea. Y para mí, muchas veces eso pasa como un error, ¿me entiendes? Porque para ti seguramente llega porque es valioso y porque lo necesitas en ese momento. Pero muchas veces es completamente invasivo con la realidad del otro, con la vida del otro, Ujú. que no lo está buscando. Wow. A ver, contradigo la mitad, Ajá, pero en un sentido práctico del funcionamiento del pensamiento y es ese impulso de ir y compartirlo es porque tu cerebro sabe que es la manera de que se consolide. Si vos no vas y lo enseñás, ¿sí? No se consolida. El cerebro sabe eso. O sea, por eso, por eso el chisme, sí. ¿sí? No solo para corregularnos, sino porque es que si yo voy y te cuento una cosa que me pasó muy buena, marica, tenés que ir donde está nena. La consulta es, sí, porque la manera, cuando yo lo digo, cuando yo lo hablo, vuelvo y lo escucho, lo consolido. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijiste, obviamente. Igual puedes no estar de acuerdo, ¿no? No, déjame estar de acuerdo. Gracias. Pero sí creo que ahí sí vuelve y juega. En el turismo espiritual, en el ego espiritual, creo que copiamos algo que no es lindo de la religiosidad, que es la evangelización. Totalmente. A ver, lo primero es, te lo dije un día, y es la medicina con la que yo sano no es la que me sana a mí, ¿sí? Y hay que entenderlo. Los que estamos del lado de un paciente, no podemos eternizarnos en que la medicina que yo doy es la que esa le sirve. Y es lo mismo el paciente que va, me encanta cuando a terapia, a consulta van psicólogos, no sé, médicos, porque digamos que ahí hay un gran desprendimiento para su ego y es, como así? Yo sano a mis 20 pacientes, a mis 50 pacientes con esta medicina, pero es que esta no es la que necesariamente la que me sirve a mí. Y creo que en esa evangelización de lo espiritual, de la terapia, de la psicología, perdemos de vista Que me sana a mí. y qué puede sanar al otro. Sí, ahí sí creo que estábamos cagados, porque es que entonces empaquetamos toda la sanación Es lo mismo. en lo mismo y mandamos, y así no funciona. Que eso es un residuo de la evangelización Tenebroso. cristiana, bueno. Pero lo otro que me parece muy, muy chévere de lo que dijiste es cuántas veces en el anhelo de ayudar somos invasivos, ¿sí? Y bueno, si voy a lo que hablamos al comienzo, invadir es no dejar que el otro tenga un lugar, ¿sí? Totalmente. Porque yo invado tu lugar, te lo anulo, ¿sí? Digamos que ahí, cuando hablabas de Freud y de esa profundización en la vida del otro, ¿cuánto le cuesta al paciente el silencio de su terapeuta? Sí, por eso hay ramas que no dejan de hablar. Ujú. Y es muy chistoso. El otro día justamente vi una noticia que no tengo completamente claro el número, pero era algo así como que la gente normalmente tolera entre como 6.8 segundos de No silencio. me digas, Y en Colombia, 6.2. no O me sea, digas. menos aún. O sea, ya vamos, o sea, jodidos, o sea, bueno, sí, el silencio, una intervención no sé, de un minuto, en donde no hay que hablar, pero que vos te puedas llevar esto también como paciente para tu vida. Claro. Hay gente que prende el radio desde que se levanta y escrolea, que está muy bien. Yo soy muy chismoso y me gusta mucho Instagram, pero qué bueno ser capaz de, de enfrentarse a ese silencio. Creo que, mira, cuando yo arranqué en Awakening, o sea, hace 10 años, eso no era tan problemático como es ahora. Es ahora. Mm. Porque creo que cada vez
estamos encontrando más maneras de llenar ese silencio y esa soledad. Ujú. Que hay una definición que a mí me hace mucho sentido de soledad y es darle sol o darle luz a mi intimidad. Sol, tus. Soledad, darle sol a esa intimidad y esa intimidad a la Wow. íntima unidad, Te la voy a robar. bien puedas. Y creo que no sabemos cómo ponerle ese sol, esa luz a esa relación con nosotros. Y ahí es cuando llega Instagram, cuando llega la música, que amando la música, de hecho eso es uno, creo que uno de los mecanismos con los que más lleno ese silencio, Ujú. personalmente. Y justamente hace unos días hablaba con alguien y le decía, para mí la música es de las mejores compañías. Pero creo que hoy hay un exceso tanto de información como de medios, de canales que llenan ese silencio que cada vez sabemos manejar menos y disfrutar menos. ¿Y hacia dónde crees que están llevando esos canales, esos medios? ¿Hacia dónde crees que están llevando la gente? Yo Yo creo que, tengo mi idea. y vuelvo un poco al durazno y es al ah, que todo está Que todo esté masticado, masticado. que todo esté masticado y que todo es demasiado a la mano. Mm. Entonces yo voy a terapia, que me den las respuestas, que me digan qué hacer, que me den el paso a paso, o échate el agua fría y haz este video de Instagram, o aquí están los 3 tips para hoy dejar de procrastinar, pero muy desde esas soluciones superficiales, no el por qué procrastino, por ejemplo, o sea, ¿qué hay Sí. detrás? Bueno, ¿qué significa procrastinar? Ni siquiera Exactamente. saben qué significa procrastinar. Totalmente de Ay, acuerdo. es lo que está diciendo todo el mundo. Vamos a. Bien. ¿Sabes hacia dónde creo? Para que además no hagamos un giro ahí en lo que te quiero preguntar. Yo creo que va. O sea, voy con vos. No nos pusimos de acuerdo antes, pero voy con vos. Creo que hacia allá va. Añadiría que hay un interés, no conspira, no es una conspiración ni nada, pero creo que hay un interés muy grande de que los consumos masivos sean muy acelerados, muy rápidos, ¿sí? Y todo lo que te transforma, marica, voy a decir esto, todo lo que te transforma No es está al otro lado de eso. claro. No es rápido, no es acelerado, no es lograble necesariamente. Que el querer es poder, ojalá no existiría nuestro trabajo, porque usted quiere cambiar, cambia, ojalá, ¿sí? Y dígale a alguien, no, usted no puede, no puedes lograr todo lo que querés. Intentalo, organiza una vida donde de pronto todo bien, pero entonces para mí es escandaloso porque creo, espero no ser muy reduccionista, pero creo que todo lo que transforma está al otro lado de lo que hoy nos propone justo los medios, las Por eso redes. Temu no transforma. Así sencillo, o sea, Wow. y creo que, de hecho, y aquí voy a contar un tema personal y es, a mí me pasó en algún momento que ya después de mucho tiempo de estar en este cuento, dije, necesito parar un rato, ¿sabes? Como me fui a vivir por fuera un tiempo a estudiar Diga dónde. Argentina, Ya conoció a quien diga. A a Daniela. Daniela. No, yo hablaba de Daniela. De ahí. No, fue espectacular porque para mí fue la posibilidad, por un lado, de darle a Parar. luz a esa intimidad, de Ok. estar sola por primera vez en la vida, porque llevaba además mucho tiempo que yo vivo en Bogotá y viajaba 1 o 2 semanas al mes a Medellín. Entonces, cuando estaba en Bogotá, era como, tengo que hacer todo lo que tenga que hacer acá, porque después me voy, y cuando estaba en Medellín, todo lo que tenga que hacer acá. Entonces, no tenía un minuto libre, pero yo decía, yo soy independiente, si estás sola, obvio. Llegué a una casa donde estaba yo y nadie más que yo, y dije, ok, ¿Usted esto sí qué? es estar solo, Ajá, ok. ajá. Y estar solo es parar. Además, porque te ves una serie de Netflix, pero ya al rato no quieres hacer eso. O sea, volver, no sé, salir al parque a leer, nunca lo había hecho. O sea, leía, no sé, en un aeropuerto mientras llegaba un avión, mientras me servían un café,
Salí, eso sí, sabía salir a comer sola, me encantaba, pero un Sí, no, ratico, no un era una, ratico. sí, no era una solitud, que es esa Ujú, soledad ujú. autónoma, construida. Uh, Entonces, yo creo que ahí fue donde descubrí lo que era la soledad. Y es tan teso que nosotros asociamos la soledad como algo negativo. O sea, hay gente que le dice, ¿tú cómo le pones soledad a una niña? sí. Bueno, tu cerebro tiene que responder a la soledad como al hambre. Ujú. O sea, te tiene que dar, la soledad te tiene que dar mal genio, te tiene que dar Angustia. angustia porque no estamos diseñados para, como mamíferos, pues para estar solos, Ujú. pero tienes toda la razón de todas maneras. La gente, no sé, la mitad de los pacientes se quieren casar, la mitad se quiere separar y los otros están huyendo de la soledad o entendiéndola. Pero es teso porque generalmente queremos entender la soledad desde un lugar de cuándo va a llegar el otro. Mm, No qué tiene que ver o qué significa que yo esté en este momento. Además, decimos solo, no es conmigo, es solo. estoy solo, no estoy Estoy solo, conmigo. no estoy conmigo, estoy Mm. solo. Entonces me dedico y pues no sé, le doy una vuelta a la rosca y miro para afuera en lugar de mirar para adentro y darme cuenta que es que estoy conmigo. ¿Y usted cómo mira para adentro? ¿Cómo mira para adentro? Usted, uno, usted. Yo Ah, me encanta, amo escribir, por ejemplo. escribís. Me encanta escribir. Mira que, téngalo ahí, no es mi gran práctica, Ujú. no escribo mucho, porque creo que he consolidado otros sistemas de reflexión y de profundización, pero reconozco profundamente, por ejemplo, yo para los capítulos que voy a grabar, yo escribo de lo que, como visualizo, Ujú. quién viene, a qué hora, de qué siento que puede hablar, pero yo no vuelvo a ver esa hoja más. Ujú. Sí, es como un ejercicio De planeación. memotécnico y de prevención, pero yo no vuelvo a ver la hoja. Entonces reconozco profundamente el, lo que te da el ejercicio de aterrizar, de enfrentarte a la hoja en blanco, poner ahí, luego releerlo, porque cuando relees resignificas. Y me encuentro mucho cuando le propongo a algunos pacientes el ejercicio de escribir sin pena, llevar un diario, que eso ahora está volviendo porque hay un montón de evidencias de todo lo que sirve, y la gente no lo logra, le teme profundamente a la hoja en blanco. Yo creo que es una mezcla entre la hoja en blanco y como que uno aprendió a escribir en el colegio. Y en el colegio escribes para que te califiquen. Claro. Yo me acuerdo que me pasó una cosa muy chistosa y es que en algún momento me regalaron una libreta que era una libreta divina de cuero y estaba escrita la historia, o sea, los renglones eran la historia de Tom Sawyer chiquititos. Mm, Y esa fue la primera libreta en la que aprendí a escribir y era muy lindo porque no tenía la sensación de la hoja en blanco. ujú. Entonces yo creo que arrancar, o sea, estoy poniendo este ejemplo, pero arrancar puede ser con preguntas. O sea, mientras adquieres el hábito de escribir, me parece súper bueno y yo lo uso mucho en consulta y es, para la próxima sesión, responde esta pregunta. No, maravilloso. Responde esta pregunta escrita y tengo pacientes que me dicen, déjame preguntas, ¿qué pregunta me vas a dejar? Claro, ya es un dispositivo para ellos de De profundización, de profundizar. reflexión. Y es, escribe, muchas veces ni siquiera revisamos las preguntas, Ok. pero es, escribe sin pensar que la vamos a revisar, Claro, es escribe para para ti. ti, Sí, es un movilizador. total. Venga, Y otra cosa, para mí es demasiado importante y creo que fue lo que en mi experiencia me sirvió como transformación y fue encontrarle palabra a las cosas. sí, lo que no se nombra no existe, por favor. Las cosas hay que nombrarlas. ¿Cuáles hoy palabras? Somos seres de la palabra, además, pues somos. Bien, venga.
un poquitico de awakening. A ver, Okay. estamos en Colombia, Lorena vive en Bogotá, pero viaja como cada 15 días a Medellín a hacer unos talleres con su, ¿cómo lo dices? ¿Es tu empresa, es tu negocio? Sí, a ver, en realidad nunca digo que es mía, porque creo que, o sea, Entiendo. legalmente es mía, pero eh, ¿O no honras ahí a tu papá o qué? sí, Ok, es mía y de mi papá. ok, De hecho, es más de él que mía. sí, Yo entré cuando él ya la había hecho, ok. pero es una empresa que no funciona sin la gente. No funciona hacia Sin la la gente, gente. sin la gente, ok. O sea, sin Contemos, todo esto, Awakening no existiría. ok, contemos ¿Qué es? qué es Awakening, qué puede encontrar la gente ahí, incluso ni siquiera como, no los estoy invitando a que lo hagan, Ujú. pero por favor pregunten, ¿sí? Porque creo que no todos los retiros son para todo el mundo, ni para acá, ni para todos los momentos de la vida, pero sí creo que las personas en algún momento de su vida deben regalarse una experiencia inmersiva de ese tipo para su transformación. Por cosas tan simples como ver que hay gente que le pasa lo mismo que a vos, que también lloran, que también les cuesta, ¿sí? ¿Qué es awakening? Bueno, ¿Qué hacen? para responderte qué es Awakening, me gustaría decirte de dónde surgió Awakening. Mande. Y hace casi 30 años, yo creo, mis papás se iban a separar. Y mi mamá había escuchado mucho en ese momento, él fue al viajero interior y dijo, ¿sabe Ajá. qué? No me lo aguanto más. O va o se va de esta casa. O sea, no me lo aguanto un minuto más. Y mi papá em, fue y le dio mucha claridad de él y del entorno, de como que nuevamente pudo poner en palabras lo que estaba pasando en su relación de pareja, en su relación con sus hijas, con su esposa, con sus papás. Y desde ahí él dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Ok. En ese momento él tenía vida de ingeniero, era gerente de una fábrica de cortinas, Ese era su lugar. ese era su lugar. Ok. O sea, y de hecho él aprendió, él le dijo a la persona con la que hizo en su momento el viaje al interior, le dijo, mira, yo quiero hacer esto. Le dijo, hagamos un trueque. Usted me enseña a jugar golf y yo le enseño esto. No. Se iban a jugar golf y él los jueves le ponía tareas y yo vi que mi papá cambió su vida. O sea, él tenía vida de usar corbata todos los días, em, vida, el fin de semana iba a jugar golf, nos llevaba a nosotras con él y poco a poco, de hecho yo al comienzo le tenía mucha bronca a este nuevo trabajo a mi papá, porque decía, ok, o sea, antes trabajaba durante la semana, pero ahora trabaja durante la semana Y y el el fin fin de de semana. semana, Entonces, al comienzo odiaba su trabajo, claro. Su nuevo su lugar nuevo lugar, te lo quita, odié, te quitaba el lugar me tuyo. quitaba mi lugar. Ok. Y sobre todo porque él hubo, pues mientras empalmaba un trabajo con el otro y se preparaba uno con el otro, tenía los dos. Sí. Entonces ya no era solo mi papá que llegaba, no sé, en las noches, pero llegaba por las noches y el fin de semana estaba con nosotras, sino que ya, pues cada vez lo veía menos. O sea, al comienzo me dio mucha bronca y a medida que fui creciendo era como, bueno, ¿y qué hace tu papá? Y yo no tenía ni idea qué hace mi papá. Mi papá y todo el resto de papás trabajaban durante la semana, pero no el fin de semana. Yo decía, no sé qué hace mi papá, pero trabaja durante semana y el fin de semana. Y en algún momento yo dije, bueno, yo necesito saber qué hace él. Pues ya tenía 15, 16 años y él me dijo, listo, yo quiero que sepas qué hago, pero no lo hagas conmigo porque no va a ser ni tan humilde, ni tan transparente, ni te vas a sentir tan tranquila. Quiero que lo hagas con un colega mío, una persona muy buena que se llama Germán Benavides, que hace también experiencias de enneagrama. Lo hice con él y me encantó. Me encantó fue que me dio muy duro, o sea, habiendo tenido una vida muy afortunada y incluso muy privilegiada, también tenía mis cosas. O sea, también tenía cosas que trabajar como todo Sí. el mundo, pues. Cada Tenía uno mis rollos. sus sombras, sus Exacto. oscuridades. Y dije, quiero hacer esto. Y me dijo, no, 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 espérate. O sea, él
post es muy bonito, pero arranca y ve como asistente y si te gusta, en un par de años miramos, pero ve probando. O sea, yo no quiero que tú hagas esto porque yo hago esto, entonces ve probando. Y fui probando y cada día me gustaba más. Mm, Entonces le dije, yo sí quiero hacer esto y me dijo, bueno, listo, pero arrancas por abajo. Entonces yo empecé cuadrando el bus, el almuerzo, no sé qué, ta, 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 y ahí fui cogiendo callo, lo que te decía al comienzo. Al comienzo para mí era muy teso, porque siento que te encuentras con un lugar muy vulnerable de la persona. ok. Entonces, y ahí dije, bueno, listo, sí quiero ser parte de Awakening. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué es Awakening entonces? Y Awakening es un espacio inmersivo de 3 días, lo hacemos en La Ceja, Antioquia, Colombia, Sudamérica. sí, como hora y media de Medellín, Sí, y pues cerca a La Ceja, en realidad es en una sí, sí. finca cerca a La Ceja, y es la posibilidad de entender cómo eres, Sí. de dónde viene ese lugar que te has dado en el mundo y cómo lo construiste. Ujú, Entonces es un espacio en el que te cuestionas mucho, el trabajo, o sea, se hace en grupo, pero el trabajo es individual, ok, y es ir a cuestionarte el por qué eres cómo eres y para qué. ok. ¿Ah? Porque eso tiene un lugar de sombra y un lugar de luz. Ujú. Y la sabiduría que usamos es el enneagrama para entender, listo, ok, he construido esta personalidad, esta esencia y cómo la saco al mundo. Pero no se enseña ahí el eneagrama. Me imagino que las personas adquieren o se dan cuenta cuál es su eneatipo y toda la cosa, pero Se no. da cuenta de su vida, de sus cosas a través del enneagrama, pero no Ok, es ni clase de enneagrama, ok. ni formamos enneagramadores, Sí, nada por el estilo. porque si nos vamos a lo que hablábamos ahora, entonces, ay, ese es el curso de eneagrama que no, 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 no. Vas a ir adentro Vas a ir y ahí. la canoa, la lancha, el barco que te lleva es el eneagrama. Y de hecho, el último día decimos, o sea, a usted le costó tanto encontrarse estos 3 días que no salga a creer que puede hacer esto en la vida de los otros. Pues Claro. porque, o sea, no sé, vos llevas 42 años viviendo contigo y es difícil ir y decir, pucha, ¿cuál de estas 9 opciones puedo ser yo? Daniela dijo que era 3. Daniela dijo que era 3. Y ¿cuál de estas 9 puedo ser yo? Te demoras un buen tiempo, porque además que la personalidad es una esencia, es decir, una que sobresale, una que es más fuerte que el resto, pero tienes de todo el resto. Sí, nos habita una multitud. Exactamente. Ok. Entonces, eso es Awakening. De hecho, este es uno de los focos que a mí me encanta que ha tenido Awakening y es que desde la experiencia que he tenido de la escuela argentina, me di cuenta de eso y era que toda la narrativa, toda la parte como literatura y, no sé, sí, académica del enneagrama, hablaba de un eneatipo Y no de la mezcla. y no de la mezcla. Ah, Entonces ahí fue cuando para mí tuvo más sentido todavía. claro, porque somos una mezcla. Es que yo me mezclo con el 2, con el 4, con el 8. Exactamente. Entonces por la mañana puedo ser un 8 porque me levanté con un 8 y no sé nada de Enneagrama, muy poco, sé muy poco. Pero entonces ahí me parece que sí tiene un sentido. Claro. Y además puedes tener tanto la luz como la sombra. Ujú. Entonces para mí esa nueva respuesta, porque hubo un momento en el que yo recibía solo literatura del ego, de la sombra y de lo negativo del enneagrama. Sí. Y en algún momento conocí a un gran profesor argentino que se llama Roberto Pérez y él habla mucho del enneagrama desde la luz. Entonces yo decía, y hubo un momento que me acuerdo que tuve una conversación con él y le decía, si el enneagrama se va a convertir en las gafas que voy a tener para verle el ego y la sombra a la gente, ya no lo quiero, Renuncio. ya no lo quiero. Y él me decía, no, no tiene nada que ver con eso, porque me había dado muchas respuestas, pero me estaba dando cuenta que desde ahí veía solo el ego de la gente. Yo decía, Claro, no puede ser, ya no lo quiero si es así. pero es que personas como tú, como yo, le huimos a la categorización y eso cuánto hizo
gran parte de ciertas ramas de la psicología, que entonces el rasgo de personalidad, y entonces como tú tienes este rasgo de personalidad, así te tenemos que tratar. Ujú. No, no, no. Pues yo también soy, o sea, yo soy muy obsesivo, por ejemplo, muy obsesivo. Yo me cuido de la compulsión, pero en otras cosas no soy obsesivo, soy más pasivo, me permito quizás un poco más de desorden. Y en otras, no, todo por la rayita, sí, o sea, y qué pereza encontrarme con alguien que diga, ah, venga, como es obsesivo, ya vi que le gustan las cosas alineadas y no sé qué, venga, ya sé cómo es que me voy a vincular con vos. Te perdés, porque yo no, To- no, en mi vínculo yo no necesariamente soy obsesivo, por ejemplo, o Totalmente. histérico, o... Y Venga. además que yo creo que eso es lo que pasa con el enneagrama y es que cuando o leemos solo un libro o lo vemos desde un lugar muy superficial, es eso. Se vuelve muchas veces eso. Sí, O la gente cree que es la forma de catalogar a las personas y entonces como tu esencia es esa, entonces te trato de tal y tal manera y solo puedes hacer eso y solo eres bueno para eso y fatal. nada tiene que ver con eso. Fatal porque además perdemos esto, Ujú. que es, yo no te dije de qué íbamos a hablar, yo tengo como ese culto a la amistad y a la conversación, entonces lo que estamos es hablando, ni siquiera es una entrevista, me aterra, es una conversación. Y hablando uno es así, espontáneo, se va, vuelve, ¿sí? Bien, me encanta. Entonces, la gente va 3 días, eh, se tiene que inscribir como, Sí, lo hacemos con frecuencia de una vez al mes. ok, em, Te inscribes, hagas tu cupo, hacemos una entrevista previa, porque tú puedes estar dispuesto, pero no necesariamente listo. ok, disposición. Entonces puedes tener Y los estar días, listo. puedes haber mandado, ya haber hecho tus matripuntos y haber arreglado para que tu marido se quede con tus hijos y todo perfecto, pero no puede que no estés listo. Ajá. Entonces ese espacio es resolver dudas, verificar que estés listo y te vas viernes, sábado, domingo, un grupo de gente, más o menos 15, 20 personas, que eso fue otra cosa que extraño mucho y me encanta de Awakening y es los grupos muy grandes, a veces, no porque sean difíciles, de hecho es más fácil manejar grupos grandes, para mí, porque hay, o sea, una persona, no sé, que sea muy crítica en un grupo grande, pasa desapercibido, en un grupo chiquito no. Para mí es más fácil manejar la energía de un grupo grande, Ok. pero es muy distinto el servicio cuando tú vas con 30 personas que cuando vas con 15. Sí, la focalización, la entrega, la presencia. O sea, es mucho más personalizado. Y vas 3 días, te haces buenas preguntas, aprendes un poco de enneagrama, pero sobre todo tienes experiencias vivenciales que Ujú. pasas por el cuerpo, pasas por el corazón, pasas por la mente y te das cuenta de el porqué de lo que está pasando en tu vida y de lo que ha pasado por mucho tiempo en tu vida. Ok, ¿cuánto llevas ahí? 10 años. Bien. ¿Sí? ¿Y tu consulta? Mi Háblame consulta. de ese lugar. Mi consulta. Me pasa lo que me dices del antídoto y es muchas veces el enneagrama se convierte en una herramienta a veces tangible, a veces menos tangible en una consulta porque hay gente que va a consulta después de haber hecho Awakening. Claro, Entonces ahí como que es más visible, es más claro, se habla sobre el tema, pero para mí también ha sido una herramienta tremenda el enneagrama para entender qué es lo más positivo y qué es lo más negativo en mi paciente y por dónde que explorar. Entonces, yo mezclo un poco de enneagrama, de terapia Gestalt, que, que fue la especialización que hice, y es claro, tú te especializaste en Gestalt. Gestalt. Así es. Y, y es muy teso porque me pasó lo mismo que me pasó con el enneagrama, y es que la Gestalt se convierte en una terapia válida cuando la has pasado por tu vida. Es que el Gestalt le da permiso al cuerpo. Le da permiso al cuerpo y le da permiso a la vida, ¿me entiendes? Porque al final, incluso es como cuando tú haces psicoanálisis y es que para ser psicoanalista tienes que haber hecho psicoanálisis. Y es lo mismo que pasa en Gestalt. Y es para ser terapeuta gestáltico, tienes que haber hecho terapia Gestalt.
que suena demasiado obvio, pero no Pero, es así en pero no todas es las así en todas las corrientes. corrientes. No. Entonces creo que cuando tú vas con algo que ha pasado por tu vida, lo haces completamente distinto y creo que sabes navegar un poco mejor la ola, ¿no? Mm. Ah, al final, más allá de la corriente, es una persona con otra y eso fue lo más importante incluso que yo aprendí en Gestalt y es en lo que se construye es en el vínculo. Sí, claro. Porque, o sea, esa es la razón por la que el 40% de las personas no vuelven a terapia y es, no tuve un buen No vínculo. hubo un vínculo. Más allá si haces Gestalt, si haces lo que hagas, en el vínculo es en el que construyes, en el poder mirar al paciente a los ojos y no escribir toda la consulta, en el poder realmente incluso verle el cuerpo, qué le está pasando, preguntarle, mira, ¿qué te está pasando cuando me dices eso? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando me dices esto? Le tienes que dar un lugar desde que llega. Tu paciente está yendo a tener un lugar. Así es. Y puede que sea un lugar por un día, Ujú. que ahí a veces hay un ego del terapeuta. Y después, ¿por qué no vuelve? No, puede que sea para un día. Y está bien, porque, Así es. porque que a veces es para un día. Nos vamos a ir como yendo ya, ya poquitos. ¿Qué práctica espiritual haces? ¿Qué tenés como práctica espiritual? Mira, yo he explorado mucho el sufismo. ¿Sufismo? Sufismo, los sufis fueron el grupo de místicos que custodió el enneagrama mucho tiempo. Y del sufismo hago respiración, hago meditación, hago ejercicios de concentración también. Ujú. Y últimamente también eh, trabajo mucho con cristales Ok. y hago mi práctica en las mañanas, Sí. que también tuve como que al comienzo decía, como bueno, ¿qué te hará un cristal, no? Como que, pues, una piedrita y como que Nada me parecía chimbo. o todo. O todo, exactamente. Exactamente. Entonces, creo que cuando tú te das cuenta que te sirve, es eso. O sea, ya sea salir a montar en bicicleta, ya sea meditar en las mañanas, ya sea lo que sea, ¿me entiendes? Y creo que desde ahí, justo el otro día hablaba con mi hermana y le decía, mira, para mí mi práctica en meditación es montarme al simulador en la bicicleta y ahí es donde respiro. Perfecto. Pero como tenemos como esta moda del ego espiritual de, ay, es que medito en las mañanas, ay, es que hago esto, ay, es que, y esto me hace superior, creo que ahí hay un tema interesante. Muchas veces incluso yo siento que, no sé, hay días que necesito más salir a correr que quedarme meditando en mi casa. Ujú. Hay días que me hace mejor salir a correr y lo hago también. Pero creo que el punto está en darme cuenta qué necesito hoy. O sea, esa pregunta en la mañana es como, ¿qué necesito hoy? La, ¿Hoy qué espiri- me haría bien? la espiritualidad es la vida misma. Ujú, Llevar el pensamiento y la presencia a lavar los platos, ujú. no sé, a ordenar la casa, que creo que de ahí estamos muy lejos. Si estamos lejos en la terapia y en la transformación, en la espiritualidad, estamos lejísimos. La espiritualidad no es, ser espiritual no es hacer yoga, Sin duda, ¿no? ser espiritual no es hacer psicodélicos, ¿sí? A tener una práctica espiritual dura es la vida misma, el comportamiento, cómo hablo, cómo medito, porque pues no vamos a decir que la meditación no, pero yo siempre digo mucho, imagínense a un budista clásico riéndose del mindfulness, por ejemplo. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué le tuvieron que poner el nombre Claro. nuevo a una cosa que hacemos hace, no sé, miles de años? Pero creo que hablar de esto con el desparpajo que lo hablas vos ayuda mucho. Y es, la práctica espiritual debe ser una construcción, entendiendo qué es la espiritualidad, que no es religiosidad y que se estudia y se practica. O sea, tiene una forma la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es
el canal que encontramos para ser auténticos. Opa. O sea, la práctica que encuentres para ser auténtico. Incluso, o sea, en Magia del Amor dicen, no es lo mismo tener paz que estar en paz. O Claro. sea, tener paz, cualquiera tiene paz en el Tíbet, pero vete al Hueco, vete, no sé, a un trancón en Bogotá. Ujú, ujú, Ahí sí, tener paz es otra cosa. ujú. Y yo creo que la práctica espiritual es darme cuenta de qué manera hoy puedo ser auténtico. O sea, con un paciente, con mi mamá, con mi hermana, con mi papá, con mi pareja, con mis hijos, con quien sea, cómo puedo ser auténtico. Porque creo que al final, todas estas cosas de las que hablamos y ese lugar que buscamos es cómo puedo ser auténtico, darme un lugar de autenticidad en este mundo. Y creo que para eso es que sirve la práctica espiritual. Me encanta. ¿Qué te cambia la vida? ¿Qué te transforma la vida? ¿Qué te la ha cambiado? Qué buena pregunta. Mm, Soy una persona reñoña con muchas cosas, Nerda. nerda a morir y o sea, me engomo con algo y me voy ahí a la columna vertebral, pero creo que lo que de verdad me transforma eso es poder ver los procesos de mis pacientes y míos. O sea, cuando yo veo a un paciente hacer algo que hace un año era inimaginable, digo, para mí no hay nada más gratificante que ¿En eso. Y serio? no porque sea mío, no lo siento, para nada mío. O sea, cuando un paciente me dice, es que esto es gracias a ti, para nada. No. Pero Pero me estuviste ahí. recuerda, sí, pero me recuerda el lugar de humanidad con el que conecto. Y Bien. esa humanidad que al final es como somos cada día más humanos, me genera mucha esperanza, la verdad. ¿Qué le dirías a la gente que debe intentar hacer para cambiar, para cambiarse, para pensar, para pensarse? ¿Qué, qué regalas vos de eso? Yo una pregunta y es, ¿cuál es ese lugar que me esfuerzo tanto para que el otro no vea? ¿Cuál es el lugar que me esfuerzo tanto para que el otro no vea? Qué ñoña. Demasiado, ¿no? No, pues está grandioso. Pero porque ahí es donde invierto mi energía para negar algo de mí, ¿me entiendes? Y creo que ahí hay una respuesta muy grande y es, ¿por qué me cuesta esto tanto de mí si al final estamos todos en el mismo colegio, ¿me entiendes? ¿Por qué me esfuerzo tanto para que esto no se vea, no se den cuenta? No emerja. Exactamente. A mí me encanta. ¿Qué te llevas de esta hora? Llevamos como una hora hablando. ¿Qué te llevas? Mm, Yo ya sé qué lugar me das vos. ok. Lo descubrí en todo este rato. Me llevo confirmar que en el vínculo es en el que se construye, que una buena conversación es, no es hablar con alguien que piensa igual que tú, Ujú. es venga y mastiquemos estos durazno entre los dos y como reafirmemos esta posición de aprendiz que tenemos siempre. Creo que me llevo eso, como la posición de aprendiz siempre. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿O Porque querés me decir algo? invitaste. Bueno, porque no había nadie más. Ja, ¿por qué te invité? Por por el lugar que me das, que descubrí en este rato. Me diste otro lugar valioso en algún momento, pero yo creo que me das el lugar justo de, sé que puedo poner un tema ahí y que eso no te va a alejar de mí. Que si yo pienso diferente o impopular, no te vas a ir del vínculo que hayamos construido. Entonces esa es la razón personal. La razón pública es porque personas como vos, o sea, la gente no se
no se debería perder gente como vos. Gracias. Y eso debe tener algo que ver con el lugar que me das. ¿Sí? Y que ojalá haya gente que te llame después de ver esto o lo que sea y diga, yo quiero una cita con esta señora. O que sientan Señorita. con esta señorita, o que sientan que quieren ir a Awakening, por ejemplo, o que por lo menos pregunten, ¿sí? Pero creo que hay personas que el mundo no debería perderse. Por eso te invito, Gracias. con mucho amor. Y personas también como tú, porque al final creo que poner estas conversaciones sobre la mesa, por un lado es un lugar de valentía grande, que me parece importante reconocer y es, no sé, cómo surfear olas que no necesariamente sé con qué vienen Ok. y sentarse a conversar. Yo siempre digo, o sea, qué bueno tener amigos que todos seamos iguales, que todos pensemos igual. ¿Para qué? Sí. Pues eso que es en su casa. O sea, si va a salir a confirmar lo que ya piensa, que es en su casa. Ajá. Y creo que por eso cada vez, y esto es lo que me encanta de los podcasts, yo antes era antiusuaria de los podcasts porque no le encontraba momento, no le encontraba lugar, después de un rato distraída perdía el hilo, pero creo que es un lugar en el que escuchas. Y creo que es una de las capacidades que más hemos perdido, porque cuando escuchamos a otro casi siempre estamos pensando ¿Qué va a qué decir? va a ¿Qué decir, sigue? qué pregunto, pero la dificultad que tiene escuchar y solamente escuchar es muy alta. Entonces, me parece chévere como encontrar un espacio para escuchar. Bueno, pues venga cada que quiera. Yo me llevo la certeza de que hay muchas personas contribuyendo a que seamos, no mejores, iba a decir mejores, me iba a traicionar ahí mi inconsciente colectivo, pero que hay personas que están sumando a que estemos más serenos, más en paz, más que nos conozcamos más. La gente no se conoce, ¿sí? La gente le preguntan, ¿y vos qué haces? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Y me llevo eso. Y el lugar que descubrí que también me das. Que bueno, ya veremos qué sigue en este Excelente. vínculo. Muchas gracias. A ti. Bembe Films, FGG, usted qué podcast en Instagram, perdón, sí, Instagram, Spotify, YouTube. Hoy empezamos hoy se une al equipo una persona grandiosa, grandiosa, va a ser un gran maestro espiritual, pequeño Buda, Felipe, eh, lo encuentran como Plutón en las redes, es un gran publicista, pero además eso es lo que menos va a hacer en su vida, yo ya se lo dije. Y que sea el comienzo, vos estás sellando ese gran comienzo de Felipe acá. Y, y bueno, compartan, sigan, hablen, salgan a conversar con la gente, por favor. Lo que transforma una conversación, eh, mm, tengan amigos, el culto a la amistad que se ha perdido tanto. Y pues bueno, nos veremos nuevamente. Cuando quiera volver, me dice, hasta que hagamos algo juntos también. Y bueno, Gracias a ti y a todo tu equipo. nada, con mucho amor. Gracias por venir. Tarde, pero llegó. Tarde. Gracias, nos vemos. Chao, gracias.